Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, ahí vamos admitiendo. Bueno, ¿quieren empezar, chicos? ¿Dudas que tengan? Así vamos avanzando. Total, ya se están prendiendo los demás. Soy todo oídos. Niñas, son todas niñas por el momento. Bueno, a ver, escucho. Yo tengo una consulta, profe, pero me parece que, porque estuve viendo los videos de la clase y no lo encontré, la parte que dijo, pero es de del Tribunal Único Europeo, Ujú. fue la primera etapa y la segunda etapa. Si el Estado no acata lo que dice el tribunal, ¿pasa algo? ¿En qué sentido? A ver. Porque si el tribunal dice que incumplió una norma el Estado, por ejemplo, y el Estado como que no hace nada para hacerlo, básicamente, como para llevarlo a cabo, el tribunal no tiene ninguna acción sobre ese Estado que incumplió. Pero a ver, espérate, vos me estás hablando del Tribunal Único Único, Europeo y Permanente de Derechos Humanos. claro. Ok, y me estás hablando de ello según el protocolo 11. Sí, Esto ya con la existencia del y tribunal. con la existencia, sí. Vos tenés ahí dos fases. La primera Sí, es preregistral y la otra es ujú, registral. ¿Está bien? sí, En la fase registral tenés una primera etapa que es la de la admisibilidad, ujú, una segunda etapa que es de la posible solución amistosa. Nos ujú. quedamos un segundito en estas dos etapas. Hasta acá, digamos, no hay algo en que el Estado, digamos, algo que pueda llevar al Estado a incumplir una orden del tribunal, más que preséntese a dar explicaciones y no lo haga, se joroba en su situación procesal. Ah, ok, Pero digo, en estas primeras dos etapas no advertimos, Victoria, que o podamos pensar en el incumplimiento del Estado. El Estado, en su mejor derecho, le conviene cumplir con cada decisión que toma ese tribunal dentro del procedimiento. Ahora, en la tercera etapa, que es el juicio propiamente dicho, en el cual se dicta una claro. sentencia, si el tribunal encuentra que el Estado incumplió una norma, esto es, lo encuentra internacionalmente responsable, por ejemplo, de La tercera violaciones. etapa empieza en lo que es la gran sala. Puede ser la sala o la gran sala, dependiendo. Ah, ok. Porque puede ser que el juicio se tramite ante la sala y después Ujú. eventualmente vaya en A revisión a la la- gran sala, o que el juicio tramite directamente ante la gran sala por inhibitoria de la sala, que fue Ujú. aceptada por la gran sala. Pero la etapa es la misma, la tercera y última. Ok. Es ahí en la que quizá a ver si se detecta, o está mal dicho, poco jurídico el término, si se decide que el Estado incurrió en responsabilidad internacional, pues se le impone una sanción, Ok. ¿entendés? Y tiene que cumplir esa sanción. Esa sanción puede ser obligaciones de hacer y de no hacer, y también obligaciones de dar. Por Ok. ejemplo, sumas de dinero a modo de reparación a la víctima. ¿Entendés, Victoria? Sí. Sí, digamos, ahora, ¿qué pasa? Quizá la confusión tuya nace, ahora que lo pienso, en este concepto. El tribunal no tiene la capacidad de ejecutar sus sentencias, porque es un tribunal Mm, internacional.
Entonces, cuando el tribunal intima el cumplimiento y el cumplimiento no aparece, allí el caso se deriva al Comité de Ministros, órgano principal del Consejo de Europa, que hace el seguimiento del caso ya desde una estructura más política internacional. ¿Entendés? No es una ejecución de sentencia. Es, Claro, por yo lo había decirlo de pensado alguna más por ahí. manera, es una, si se quiere, eh, una mirada política y una manera de resolver la cuestión, pero no deja de ser una forma de ejecutar, pero no en la ejecución, digamos, no en los términos que nosotros estamos acostumbrados a hablar cuando pensamos en ejecución de sentencia en el marco del derecho interno. ¿De acuerdo? Perfecto, Excelente, profe. Gracias. excelente. No, por favor. Y en este sentido, buenas noches, doctor, gracias por el ¿Cómo andas, espacio. Iván? Buenas noches. La inclusión del protocolo 14, lo había visto como algo que había sido perjudicial para el De proceso. hecho, muy bien. De hecho, y tenés idea por qué fue perjudicial. Sí, por el hecho de la inadmisibilidad que le daba la potestad a un juez único y iba en contra del principio pro homine. Claro, pero por ahí, desde ese punto, desde tu discurso, yo te haría una sugerencia de cambiar el discurso. La admisibilidad ahora, según el 14, la decide solamente un juez, el juez ponente. Claro, ¿y cómo se entiende esto? ¿Porque en realidad sería un retroceso o yo estoy Es que entendiendo mal? de hecho es un retroceso y de hecho ahora se está analizando volver para atrás con ese retroceso. Ah, ok. Pero bueno, todavía no se consiguió. Pero, ¿por qué? Porque aparte de eso, no solamente se perdió el principio pro homine que se había ganado en el protocolo 11, sino que se agregó un requisito de admisibilidad más, que es el hecho de que la violación sea grave. ¿Entendés? Entonces Cierto. ahí es un problema porque el concepto de gravedad es un concepto muy subjetivo. Entonces, digamos, ¿qué entendemos por gravedad? ¿Qué es grave? ¿Cuándo es grave? Si te torturan, ¿es grave si perdés un órgano? ¿Es grave si te sacan sangre? ¿La tortura psicológica no sería grave, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Es Sí, sí. complicado. Eso atrasó todo, digamos. Dio una herramienta bastante compleja, porque en realidad el protocolo 14 se firma en la intención de acelerar los procesos, porque se interpretaban a los procesos, eh, digamos, eh, a los procesos eh, internacionales en esta área muy lentos, porque es verdad, lleva tiempo, pero por pasar a la celeridad estamos subvirtiendo el fin del sistema. Entonces ahí se están armando discusiones muy serias y hay cada vez menos adeptos tiene el protocolo 14. ¿Me seguís? Sí, sí, muy claro, doctor, gracias. Oca, Profe, ¿puedo hacer una pregunta? las que quieras, Belén. Es sobre el principio pro homine, que usted había dicho que, creo que es dentro del protocolo 11 que usted había comentado que aparecía 3 veces. En efecto, Que ¿querés que uno, te la señale? sí, por favor. Dale, mirá, la primera es en la fase preregistral. ¿Por qué en la fase preregistral? Porque la fase preregistral se hizo para beneficiar al hombre, para beneficiar al peticionario. De hecho, a la fase preregistral no acceden los estados. Los estados, cuando es estado contra estado, el estado requirente no va a acceder a la fase preregistral. La preregistral está pensada para beneficiar al hombre, que es optativa, por supuesto, como todo beneficio para el hombre. El hombre lo toma, lo deja. Luego tenemos el principio pro homine, se aplica claramente o aparece cuando en los términos del protocolo 11,
el comité de jueces que tiene que expedirse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad no puede hacerlo si no tiene la unanimidad en el caso de la inadmisibilidad. Por eso yo les dije, si por ejemplo se da el caso que dos jueces dicen es inadmisible y otro dice es admisible, ahí no se declara la inadmisibilidad. ¿Qué se hace en ese caso? Se manda el caso al voto de los 7 jueces que integran la sala y tiene como una doble mirada. De los 7, 4-3, gana 4 por admisible o inadmisible, 3 por admisible o inadmisible, y ya está. ¿Entendés? Ahí tenés el segundo caso, porque en el Estado tampoco, si es Estado contra Estado, no existe lo que dice, no existen ni los comités, directamente en los términos del 11, decide la sala en pleno, los 7 jueces, ¿sí? Y luego, nuevamente aparece el principio pro homine, cuando el individuo, el sujeto, no tiene dinero para pagar el patrocinio letrado obligatorio. En el caso de cuando se entra a la tercera etapa, ahí se le brinda un abogado, que es del grupo de expertos que le hablé de la fase preregistral, en forma totalmente gratuita. Es claramente aplicación del principio pro homine. ¿Sí? ¿De acuerdo, Belén? Sí, sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Escucho, respondo. Acá Hola, está. profe. Buenas Hola. noches. ¿Cómo le va? Muy bien, Mica, cuéntame. Qué bueno. Yo quería preguntarle sobre la extensión del tiempo que vamos a tener mañana, porque estoy practicando, o sea, la parte que puedo practicar, digamos, que es de mi trabajo práctico. Y nada, me está llevando entre 20 y 25 minutos y quiero saber si estoy bien o si empiezo a recortar tiempo. Empecé a recortar tiempo porque te lo voy a recortar yo. Ok. Es porque el tema es que a ver, el trabajo va a llevar 3 minutos como mucho. Ok, 4. no. Ok. Te explico cómo es. Yo les mandé a hacer un trabajo Sí. y ustedes me lo mandaron. Creo que alguno que se atrasó o que me quedó alguno que otro que ahora les iba a pedir que me manden un hola de vuelta porque hoy tuve 195 mensajes y Ay, no, con claro. este tema de la colecta que estamos haciendo en la Asociación Civil por el caso Venezuela. Entonces, como que soy el encargado y me quedan ahí y no quiero dejar de cumplir con mis alumnos. Entonces, aquellos que no les llegué a corregir el trabajo, que tienen alguna duda, please pónganme un hola y hablamos después de la clase, ¿sí? Pero al margen de esto, el examen empieza con ese tema y yo, cuando vea que no vas llegando digamos, a qué quiero que llegues, que es concretamente lo relacionado con el derecho de la integración o el derecho comunitario, te voy a ir llevando y te recorto. Ok, ¿Entendés? claro, yo la verdad que no le mandé mi trabajo porque no tuve muchas dudas, como que la verdad que justo el tema que me tocó lo pude ir relacionando todo re bien con el derecho a la integración, pero nada, o sea, si no estoy preguntándome si no por las dudas se lo mando ahora después de la clase para que lo pueda ver, no sé qué prefiere. No, como vos quieras. A ver, el enviarlo es optativo y siempre fue optativo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu tema? El de la sociedad europea, de las La sociedad. empresas, la empresa europea, nada, cómo se maneja la Ok, sociedad. no es un tema que ofrezca mayor resistencia, quiero decir, está bien, si vos Sí. le pudiste encontrar la vuelta, perfecto, si me lo querés mandar, me lo mandás, y si no, lo exponés mañana sin ningún problema. Vos simplemente ahí preguntate si el hecho de que exista una sociedad europea implica de que esa competencia está atribuida a la Unión. Bien, ok, sí, bueno, excelente, porque lo Eso es llevé por ese importante. lado, lo llevé por ese lado. Excelente, Bien, excelente, entonces, bien, ok, genial, ok, bien. muchas gracias. No, por Bueno, favor. igual más o menos cuánto va a durar, como para que tengamos una idea, porque le cuento que en el grupo hicimos una lista de cómo queríamos ir exponiendo en base a los tiempos que teníamos disponibles desde las 3 de la tarde, los alumnos. Está muy bien. A ver, se siente un alumno, una alumna a dar examen y si el tema lo expone claramente, responde las preguntas del tema, ahí tenemos 3 minutos 4.
y después responde las preguntas que se le van a hacer respecto de tanto la parte de América como la parte de Europa, África, Asia, el examen dura 10 minutos, como mucho. Ok, Ahora, ok. cuando me encuentro con alguna alumna o algún alumno que por ahí tiene alguna dificultad, me lleva un poco más de tiempo si noto que hay un tema de expresión o hay un tema de... A veces sucede que quizás yo reformulo la pregunta y el conocimiento está, porque a mí me interesa que esté el conocimiento, básicamente, no otra cosa. Entonces, para poder avanzar y no que no tenga que venir el viernes al recuperatorio. Entiendo, entiendo. Bueno, ¿Sí? muchas gracias, profe. No, por favor. Clara, te veo con ganas de preguntar. Estoy ahí, sí. No, porque es más, yo tenía intención de reenviar de nuevo el trabajo porque me faltaba sobre todo más la parte de aplicación, digamos, o sea, no la normativa porque estaba como bien identificada, pero me faltaba expedirme como más justamente sobre la vigencia ¿Tu tema en el es? caso de la normativa. Extradición en el Mercosur, Ah, bien, ok. que creo que mi colapso fue justamente por la falta de incorporación y demás, pero bueno, Claro, y en lo que entré en duda fue que como entré como medio en crisis con el tema de la incorporación normativa por esto de que el caminito que habíamos visto en Mercosur, que hasta tanto no se incorporen todos los instrumentos internos y después, digamos, la administración declare que entra en vigencia de manera simultánea para todos los estados, bueno, como todo ese caminito, pero me empezaba a encontrar como que a veces, por ejemplo, en este caso en particular, se expiden y empezar a ver que en diferentes acuerdos y demás, en los últimos artículos sobre las condiciones de la vigencia que puede empezar a entrar entre, digamos, los estados partes y no necesariamente en todos. Entonces, lo que me pasó en particular, que acá también de paso aprovecho para consultarle, es, hay una página muy buena que usted me confirmará, que habla sobre la incorporación y la firma de cada estado parte de Paraguay. bien. A Está ver, buena. la conozco y Ah, también está en la página oficial del Mercosur. Vos en la página oficial del Mercosur, cuando vas surfeando, vas a llegar a un lugar en el cual te dice cuáles normas están en vigencia. Vos entras a una norma claro, pero no te en detalla tipo vigencia. qué estado firmó y le aparece como si está No, esa vigente. no, pero, no, esa Claro, no, pero por ahí, digo, los dice fines de tu expresamente si está trabajo, vigente o no. eso Sí, digo, eso sí, sí, pero yo entré como, digo, no, está bien, pero la de Paraguay la conozco también, está muy buena porque ahí te me dice, pareció te mucho más detalla claro, mes por sí, mes, perdón, mes por mes, estado por estado, y esto beneficia para sí. saber quién es el perezoso. Y mi duda, que creo que por ahí les sirve a todos porque es animal como más amplio, fue que vos vas a la página del Mercosur y te dicen no está en vigencia porque todavía todos los estados no incorporaron el instrumento, ¿no? Este, pero ahora bien, respecto, en este caso en particular, habla de que está vigente para algunos estados que sí lo firmaron y que prevén el acuerdo que entre en vigencia a partir de la firma de estos dos primeros estados. Entonces ahí Fíjate como que que, me explotó. fíjate qué interesante esta pregunta que haces, Clara, que está bueno que la traigas. ¿Sabes por qué? Porque ahí se presenta una cuestión que en rigor nos ratifica que estamos ante una rama del derecho internacional público. Bien, Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés, a ver, 4 estados que tienen que firmar. Firmaron 2. Entonces la norma formalmente no está en vigencia, ponele, en el caso que te estoy diciendo. Mas ello no significa que si vos y yo, que somos los estados firmantes, hacemos gala de las obligaciones que asumimos y que vos me pidas una extradición y que yo te la conceda en los términos de ese tratado, aunque no esté vigente, porque lo tomo vigente desde el punto de vista bilateral. Y no está ahí mal, va, no está claro, mal. sí. Es Ahora, como, distinto es si ponele esa misma situación que vos planteás, se presenta, ponele, le está pidiendo Uruguay a Argentina que aplique esa norma, pero Argentina no la ratificó. Argentina va a decir, no, mira, flaco, no, yo de con hecho no esto la reconocen yo no a la nivel reconozco, jurisprudencial, sí, digamos, no tengo nada que ver con esto. Entonces, exacto. por ahí me interesa que a vos te quede como estructura de pensamiento que cuando hablamos de derecho internacional público, es verdad, el principio es que el tratado se firma y entra en vigor para todos cuando todos lo firmen, salvo que el tratado disponga lo contrario. Pero lo cierto es que si todavía no entró en vigor y hay 2 estados que se interpelan uno a otro y ambos, esos 2 estados firmaron y ratificaron ese tratado.
¿Por qué no lo vas a cumplir? Hay que hacer gala del principio de buena fe, ¿no es cierto? Claro, Que es un sí, principio del derecho internacional público, porque imagínate que sería, ¿cómo yo voy a decir, no está vigente si yo lo firmé y lo ratifiqué? Y vos lo firmaste y lo ratificaste. No me puedo claro, escudar en que no está vigente. Sería ridículo. sí. Sí, no, pero digamos, en los términos del Mercosur sí me guío porque no está vigente, porque no cumplieron todos los estados. Totalmente. Desde el punto de vista del derecho mercosureño, Bien, no es un derecho que sea exacto, aplicable por cuanto nuestro no entró en vigor. Pero esto para claro, cualquier norma, ¿de claro, por eso acuerdo? sí, Claro, para listo. cualquier norma de las que se exige que se incorporen. Caen por derecho interno, sí, Ok, muy sí, bien, muy bien. perfecto. Sí, de hecho es a través de una decisión que se aprueba, digamos, en el marco del Mercosur. Pero bueno, nada, ahí ya lo esclarecí, por ahí, no sé si, enviárselo, ya creo que por ahí por la hora me parece exceso, así que mañana ya lo termino de ordenar, pero entonces me quedo tranquila que está encaminado, Está orientado por bien ahí. encaminado. Sí, de Ok, hecho, ¿qué listo. observación te hice? Era esto que no me expedía sobre la aplicación y vigencia en sí, lo cual era Claro. bastante burdo, pero No, pero está bien, a ver, pero la idea de que me lo manden era esa, a ver, que yo les sí, pueda tal decir, che, cual. fíjate esto porque no queda claro, porque si no va a ser una pregunta que te hago mañana, y en la Sí, mitad del examen después por ahí eso te hace mal porque no lo sabes y te olvidas de todo. sí. Entonces, era esa la Este, idea. eso, y después me había señalado que yo por ahí mencionaba como confundiendo el derecho humanitario con el derecho internacional público Ah, de los ya me derechos acuerdo de tu humanos. trabajo, sí, Sí, cuidado con eso. que claro, yo creo que lo puse de más porque nada, empecé a hablar de los traslados, como de otros, me fui medio por las ramas porque me empezó a interesar y veía más como el fin más humanitario de que necesitas el consentimiento de la Claro, persona a ahí está diferencia de la el tema. extradición. El tema es que cuando uno utiliza el término humanitario, puede En esta tener. área es confuso. Exacto, ¿por qué? Porque hay un derecho internacional humanitario, Claro, pero ese derecho internacional humanitario es el derecho que se aplica a los conflictos armados bien, de orden internacional y no internacional. Entonces, si no hablamos de un conflicto armado, no está bueno hablar del derecho internacional humanitario, pero sí está bueno hablar del derecho internacional de los derechos humanos que exige un trato humanitario a las personas que, por ejemplo, en Venezuela están pasando el desastre que todos sabemos. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy, mañana ya mandamos el segundo vuelo humanitario, se llama. ¿Por qué? claro. Porque lleva insumos, lleva remedios, lleva un montón de cosas que donó un montón de gente para poder colaborar con los hermanos venezolanos. Por eso el término humanitario a veces trae, viste, como confusión. Sí, sí, en el sentido de, por ahí adentro de las relaciones internacionales, como pensándolo de, bueno, hay algo de preservar que la persona vuelva a su lugar de origen para restablecer el contacto con sus familiares, pero Claro, sí, claro. eso ya lo corregí, así que gracias. Bien, excelente, excelente. Bien, dudas, preguntas. No, Dale, me vamos. sumo al tema, esto sobre Mercosur estoy, y hay una frase que saqué del texto que no termino de entender, o yo se la leo y usted pues me guía. Dice, las normas regionales poseen carácter obligatorio, pero su eficacia práctica depende en gran medida de la actuación estatal, ¿no? Ahí ya voy a lo que decíamos recién, ¿no? Que los estados tienen que hacer una normativa interna. Y después llega el tema de los laudos 4 y 7. Pero me quedé con esa frase, ¿no? Depende en gran medida de la actuación estatal, y una frase también dice, la decisión regional no reemplaza el procedimiento estatal, lo presupone. Tengo Claro, más. ahí te explico. Mire, vamos, el tema es así. Cuando vos en el Mercosur, básicamente, como normas derivadas, las tenés de dos tipos. Aquellas que son, digamos, que es imprescindible incorporarlas al derecho interno de los estados, y aquellas que no es necesario. Y mirá que elegí los términos. Dije imprescindible y dije no es necesario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando te digo no es necesario, me estoy refiriendo a normas que tienen que ver con cómo se maneja el Mercosur internamente.
específicamente en relación al Mercosur. Vamos a comprar alcohol en gel para que los funcionarios nos limpiemos las manos. Yo como Estado, ¿para qué no tengo que aprobar eso? Estoy diciendo una así bobada como para que podamos entender. Es propio del Mercosur, de la vida del Mercosur, no me afecta a mí como Estado. ¿Cuándo, en principio, se requeriría y sería imprescindible la aprobación de las normas por parte del Estado? Cuando efectivamente obligan a las personas físicas, jurídicas, a los estados, ¿me seguís? Entonces ahí se abre como un primer grado obligativo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es ese primer grado obligativo? Por ejemplo, el Consejo del Mercosur firma, ¿sí?, una decisión. ¿Está bien? Perfecto, 10 puntos. ¿Vamos bien hasta acá todos? O el Grupo del Mercado Común dicta firma una resolución. Excelente. Y lo estoy haciendo así porque mañana les vamos a preguntar qué tipo de norma dicta uno, cómo se llama la norma que dicta el otro, cómo se llama la norma que dicta el otro. ¿Está bien? Excelente. Entonces, vos tenés ahí que se trata, no sé, de la alícuota del arancel externo común, ponele, qué sé yo, no se está inventando, algo tributario. Sí, Entonces, lógicamente, desde que ese órgano, que acordate que está representado por sujetos que representan al Estado, no está representado por sujetos que se representan a sí mismos. sí, Entonces, ¿de acuerdo? Ahí ese acto genera la primera obligación. ¿Hacia quién? Hacia los estados. Hacia los estados. Hacia nadie. El único obligado es el Estado. ¿Cuál es la obligación que asume el Estado? La primera obligación, la de incorporar esa norma a su derecho interno por la vía que establezca su Constitución. ¿Entendés? Una vez sí. que esto lo hacen los 4, o los 5, o los 20, los miembros que sean, todos, entonces ahí, efectivamente, la norma se hace mercosureña y es obligatoria para todo el mundo, para personas físicas, jurídicas, órganos de gobierno, para todo el mundo, de todos los estados. Eso tiene que ver con la homogeneidad de las obligaciones mercosureñas, que se adquieren recién cuando la norma es incorporada a todos los ordenamientos jurídicos internos. ¿Vamos bien, Iván? Sí, clarísimo, vamos re bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te pones a leer del artículo 38 al 42, el protocolo de Europreto, no vas a encontrar que se establezca un plazo. No dice, esto hay que hacerlo dentro del año, esto hay que hacerlo dentro de los 6 meses, esto hay que hacerlo... No, porque se dejó abierto a la discrecionalidad de los estados. ¿Está bien? Entonces, acá viene el problema. ¿Por qué? Porque hubo casos como los que dieron lugar a los laudos 4 y 7, en los que casualmente una de las partes, la damnificada, decía, che, tal estado, en este caso era Brasil, si mal no recuerdo, está incumpliendo con tal norma, y Brasil decía, bueno, pero yo todavía no la incorporé, esa norma no existe, no está vigente. Entonces ahí se presentó la discusión de cómo, en algún sentido, establecer un mecanismo para que los estados lo hagan dentro de un tiempo determinado. Y se fueron argumentando un montón de cosas, el principio de buena fe, las obligaciones se asumen para ser cumplidas, etcétera, que ya ustedes lo leyeron. Entonces, el 4 y el 7 dan lugar al dictado de normativa derivada relacionada con ese tema. ¿Vamos bien, Iván? Perfecto, sí, sí. Entonces, sería el concepto, sería ese que me acaba de explicar. Perfecto. Claro, claro. Y la primera etapa en la que me dice que hay normativas que no requieren este proceso, que sí o sí tienen que ser imprescindible, que sean incorporadas, tiene que ver con la edición 2300, ¿no? Claro, tal cual. Bien. Pero en realidad las que tienen que ser incorporadas
y cuándo y cómo y demás tiene que ver con una resolución de tercero cero, pero las que no tienen que ser incorporadas en realidad es una decisión propia del Mercosur, del órgano que la dicta. Muchas dicen, esta normativa debe incorporarse. Las más modernas dicen, debe incorporarse. Entonces ya sabés que hay que incorporarla. ¿Te das cuenta? El ordenamiento jurídico nacional, digamos, No, según en el Mercosur. en el Mercosur. Claro, por ejemplo, una directiva, una resolución, muy probablemente diga, esta norma debe ser incorporada a los regímenes del derecho interno de los Estados miembros. Lo están diciendo algunas, otras no. Perfecto. ¿Me entendés? Por eso hay que leer la norma derivada, digamos, pero en principio digamos, ¿cómo decirte? El eje es ese. Si se trata de una norma que está legislando en relación a algo propio e intrínseco del Mercosur, los estados no tienen nada que ver. Entonces no hace falta incorporarla, porque no se están obligando a nada, más que lo que establece la normativa originaria. ¿Está bien? Ok, gracias, doctor. No, por favor. Lautaro Martínez, los métodos de incorporación, ¿cómo serían? Bueno, pero eso va a depender de cada ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso de Argentina, es interesante la pregunta que haces. Yo te voy a tratar de explicártela en este sentido. En el caso de Argentina, vamos a explicarlo al revés. Las normas que se dictan importan y abarcan diferentes competencias. ¿Se acuerdan cuando en la primera parte yo les expliqué que el hecho de que un tratado requiera, digamos, el caso federal, requiera el acto complejo federal o no lo requiera, esto es la participación del Congreso o no, dependía de la materia del tratado. Si la materia está relacionada con el Congreso, tiene que ir al Congreso y hacer el acto complejo federal. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Esta misma estructura trasládenla a las normas del Mercosur. Por ejemplo, cuando yo tengo una cuestión relacionada con aduanas, tributos, ¿qué órgano tiene a su cargo ello? ARCA. Entonces va a ser ARCA quien va a dictar un acto resolutivo incorporando esa normativa al derecho interno. Si esa norma contiene algo relacionado con la competencia propia del Poder Legislativo, ¿quién va? Se va a necesitar una ley del Congreso. ¿Entienden? Ustedes tienen que analizar el contenido de la norma para que efectivamente la incorpore o se incorpore esa norma a través del órgano respectivo. Si ustedes tienen una cuestión relacionada con fauna silvestre, con vegetación, bueno, va a ser SENASA. Digo, y así depende la materia. Por eso es tan importante ver de qué materia se trata la norma para ver quién dicta el acto resolutivo, o mejor dicho, de incorporación de esa norma al orden jurídico interno. Y ahí es donde se arma el lío a veces, y es interesante ese planteo, porque ponele que aparezca una resolución de ARCA que toque un tema que contradice una ley nacional, resulta que esa norma tiene en la interpretación mía una norma, un carácter jerárquico superior a la ley, porque es una norma emanada de los órganos de un tratado de integración. Entonces se da el fenómeno de que una resolución de ARCA es más importante que una ley. Me pego un tiro. Pero bueno, es así si analizamos el derecho desde este lugar. ¿Se entiende? Digamos, porque ahora si lo aprueba el Congreso y el Congreso... Paraguay eliminó a Alemania. ¡Wow! Paraguay eliminó por penales, sí, sí. Paraguay eliminó a Alemania. Paraguay está exultante, muy bien. Bueno, entonces, ¿entienden lo que quiero decir? Es interesante, pero bueno, es así. Claro, profesor, gracias, ¿no? Porque a mí me había venido lo de que había leído el texto, pero era del primer parcial, lo de confort y procedimiento ordinario especial, no, entonces no tiene nada que ver
pido perdón por eso. Yo estaba pensando No, por no, eso. no, 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 pero no estás tan errado, Lautaro. Cuidado. A ver, porque en rigor sí tiene que ver, o se puede aplicar, porque si vos vas a aprobar una norma a través del procedimiento especial, habrás de ponerla como anexo. Y si lo aprobás por el procedimiento ordinario, habrás de transcribir todo a una ley única, sin ningún anexo. Entonces, no está tan errado eso. El tema es que ese pensamiento tuyo va a ser aplicable exclusivamente al caso en que la norma mercosureña tenga que ser aprobada por, ahora te dejo, Mica, por el Congreso. Pero si no tiene que ser aprobada por el Congreso, no. ¿Entendés, Lautaro? Sí, perfecto. Cuando es una norma por el Congreso, perfecto, gracias. Claro. Muy bien, Mica, con C, no con K. Sí, era seguir un poco la pregunta de Lautaro, que me parece que iba a que el profe Ricardo dijo que llevemos una norma del Mercosur y digamos cómo se incorpora. Esta es la respuesta que tenemos que darle a que dijo. Claro, porque él en realidad lo que te está pidiendo es eso, es que vos le digas, vos le traigas la norma de aprobación. No creo que te haya pedido la norma del Mercosur sin la norma de aprobación interna. Él seguramente... A ver, díganme. Sí, la norma de aprobación, tengo entendido. Claro, la norma de aprobación, porque eso es lo que tiene sentido. A ver, vos traes, por ejemplo, me traes una resolución de ARCA por la cual se aprueba tal norma del Mercosur. Y ahí él te va a preguntar, ¿y por qué lo hizo ARCA? Y bueno, la respuesta es esta, ¿me entendés? Digamos, ¿y esta norma está vigente? Entonces vos tenés que indagar la que traigas, que si la aprobaron los demás estados o si realmente está vigente, para lo cual se torna relevante la página que Clara comentó del Paraguay, que te pido que lo pongas en el grupo, el link, así todos pueden acceder y se ayudan. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Profe, entonces solo cuando es así, entonces hay que decir si la incorporación es ordinaria o especial y si está vigente o no por los 4 países del Mercosur. En el especial o no va a ser si se trata de una ley. Y si está vigente o no va a ser si se trata de una resolución de algún organismo que tiene delegadas facultades propias del Ejecutivo. Pero siempre tenés que saber si está vigente o no. ¿De acuerdo, Belén? Sí, profe, gracias. Perdón, doctor, ya explicó, porque si lo explicó, justo fuimos a la comida, lo de ordinaria y especial, la diferencia, porque yo lo estuve y no lo encontré. Si ya lo explicó, bueno, si no lo podría... Lo puedo volver a repetir aunque lo haya explicado, no te hagas problema, Iván. A ver, cuando Conforti lo que explica es que el procedimiento es especial cuando se anexa la norma. Esto es, por ejemplo, yo digo, apruébese el tratado tal, que se adjunta al anexo 1 de esta ley. La segunda, artículo 2 de forma, chau. Esa ley está, ya está, y el tratado es anexo. ¿Qué ocurre ahí? Queda como una ley vacía, porque en rigor lo que vale es el anexo. ¿Entendés? Ah, sí, esto lo vimos en la primera etapa. Claro, esto lo vimos en la primera etapa, por eso digo, es parte de la primera etapa. Y ordinario sería que se transcriba todo el tratado. Con respecto a los protocolos adjetivo y subjetivo, la diferencia, eso me Adjetivo y sustantivo. Sustantivo. Claro. Los protocolos sustantivos, ahí estás hablando del sistema de protección de derechos humanos en Europa. Los protocolos sustantivos son aquellos que agregan derechos de fondo. Por ejemplo, el protocolo 1 que agregó el derecho a la propiedad. ¿Sí? Que no está reconocido en el texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, pero se agrega en el protocolo 1. Entonces, ¿qué ocurre? Ese protocolo, la verdad que yo no me acuerdo ahora qué es lo que establece cada protocolo, pero ponerle que establezca que entra en vigor una vez que 10 Estados miembros lo ratifican. Ahí lo ratifican 10 Estados miembros y ya entra en vigor ¿para quién? Para esos 10. No para todos. ¿Por qué? Porque no lo ratificaron los demás.
pero un protocolo sustantivo va a entrar en vigor cuando la norma lo establezca. ¿Está bien? ¿Entienden esto? Eso es el concepto de obligaciones heterogéneas en el ámbito de los derechos humanos en Europa. ¿Bien? ¿Entendiste ahí, Iván? Y el adjetivo sería Ahí vamos con el cuando... adjetivo. El adjetivo o los adjetivos son aquellos que modifican el procedimiento. Por eso se llaman adjetivos, son procedimentales. Como el 11, digamos, que fue el El ejemplo que dio. 11, el 9, el 11, el 14, ¿me entendés? Estos te modifican el procedimiento. Entonces, esos digamos, protocolos, es imprescindible que todos los estados lo ratifiquen para que entren en vigor. ¿Por qué? Porque no sé, imagínate vos si fuera como el otro, y cuando se entró en vigor el 11, sin todos los estados ratificantes, que no hubiese podido pasar, hubiera coexistido dos sistemas procesales diferentes. Y con el problema de que en el caso del 11 se disolvió la comisión y la corte, ¿qué hacíamos? No, tiene que ser uniforme el procedimiento. Entonces, los derechos procesales son homogéneos, pero los derechos sustantivos son heterogéneos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, rector. No, por favor. ¿Preguntitas? Con respecto a los temas de lo que es Europa y América, hay un desarrollo mucho más profundo. Lo que es la OTAN también me quedó muy descriptivo el tema OTAN, África y Asia, más basado en la historia que otra cosa. Es que la idea de África, Asia y la OTAN está más que nada para que ustedes lo tengan de esa estructura. No pretendo que sepan nada diferente a lo que está en la estructura. Si a alguien le interesa después que quiere material, me lo pide, che, me compartís material y yo le paso un montón. Pero, digamos, si pretendemos en un cuatrimestre ver todo, no vemos nada. Entonces siempre preferimos profundizar en el Mercosur y profundizar en Europa. Europa no porque sea Europa, y bueno, a mí me agrada mucho, pero no por eso, sino porque es el más avanzado. Entonces no podemos dejar de analizarlo, porque es el modelo que han seguido los sistemas que avanzaron un poco en Latinoamérica, como el SICA y la CAN. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes, Iván, no te falta información para el examen. Y la evolución histórica de cada uno, desde, por ejemplo, desde Europa, desde el 49, o vamos más a cómo funciona hoy. No, en eso sí, en eso teníamos que saber todo. En Europa y el Mercosur no se nos puede dejar, digamos, no podemos dejar nada pendiente, por decirlo de alguna manera. Clarísimo. ¿Entendés? Sí, está clarísimo. ¿Más preguntas? ¿Algunos tips para preparar mañana el parcial? Denle pelota a esto, pregunta de parcial. A mí me interesa, ¿sabes qué? Ustedes accedieron a mi canal. Si ustedes van y ven un examen que tomamos en la época de pandemia, que están todos los exámenes ahí en mi canal, ahí tienen un examen, claro, y seguimos tomando lo mismo, porque no hay mucho más para tomar, digamos, siempre damos lo mismo, entonces un poco lo que nos interesa es que ustedes puedan pensar las estructuras, que tengan un distingo entre aquello intergubernamental y aquello supranacional. Eso para nosotros es básico, ¿de acuerdo? Que tengan, que sepan, digamos, en el caso del Mercosur, básicamente, que Ricardo le da mucha importancia, que cómo está compuesto cada uno de los órganos decisorios y qué dictan, ¿de acuerdo? Ahí no puede haber confusión. En la parte de Europa, que entiendan cuál es la función primordial de la Comisión, del
Consejo de Europa, de la Unión Europea, del Parlamento, del Consejo Europeo, digamos, que entiendan fundamental cómo funcionan los tribunales, que esto todo lo hemos trabajado mucho, así que no creo que ahí vayan a tener problemas. Es importante que recuerden los casos. Una vez, no les voy a pedir ni fecha de sentencia, pero tener ¿no es cierto?, que está en el trabajo, si mal no recuerdo, y aparte creo que cuando armé las slides con Notebook LM, hice un cuadro comparativo como esencial muy lindo de los fallos que puse ahí, por lo cual ahí lo tienen también, es la esencia, ¿no? Por ejemplo, Frankovich, ¿qué aporta Frankovich? Aporta el ver que era el mecanismo era la función de interpretación, esto es la prejudicial, y conocer de qué se trataba el fallo, el caso así. No quiero los alegatos, digamos, sino qué pasó concretamente. ¿Entienden lo que digo? Sí, los fallos entonces, porque tenemos 6, Bangen en Los, Costa, Cassis, Cimental y Frankovich. ¿De esos cuál profundizamos? En realidad yo creo que de esos tenés que tener una idea de los 6, diciendo, en la época en que se dictaron, de qué es breve relato, pero muy breve, Costa con Enel, el tema de la compañía eléctrica, Cassé de Dijon, no dejaban ingresar, Alemania no dejaba ingresar una bebida alcohólica por no cumplir los estándares del nivel de alcohol, la Corte decidió tal cosa, es decir, concreto, no te voy a pedir, y bueno, ¿cuántas botellitas trataban de ingresar y no los dejaron? No me interesa. Es decir, es para entender que ustedes, básicamente, hay algo que yo pregunto mucho que tiene que ver con el concepto de proceso de comunitarización. ¿Qué es el proceso de comunitarización? ¿Cuándo empieza? Declaración Schuman del 50, ¿cuándo termina con el Tratado de Maastricht? ¿Cuándo se logra el derecho comunitario? ¿Cuál es el origen? La jurisprudencia del tribunal, digamos, ¿por qué? Y porque los estados obedecieron, porque esos fallos de alguna manera se metieron adentro del derecho interno de cada estado. Entonces se fue tomando como una visión diferente, un cariz diferente al que tenían los fallos de tribunales internacionales, porque recuerden que Luxemburgo era un tribunal internacional, después se hizo un tribunal supranacional. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Bueno, veo que no hay más interrogatorio. No veo más preguntas, salvo que alguien tenga alguna hora. Yo de todos modos, si tienen alguna pregunta que les nace así y no quiero que les agarre la desesperación, escriban en el grupo, tengo tal duda, porque por ahí es la duda de otros, y yo la voy a contestar. ¿De acuerdo? Quédense tranquilos. Obviamente hasta las 2 de la tarde de mañana, ya después no hay más preguntas. Si no, ¿está bien? ¿Les parece? Excelente. Bueno, ¿le puedo Yo pedir tengo a una alguien? última consulta, perdón. Sí, a ver. Justo tuve una llamada y me tuve que ir, pero no sé si le preguntaron acerca de Asia y África, ¿qué es lo fundamental de esos dos temas? Asia es muy importante conocer la ASEAN y la PEC, las diferencias que tienen, cómo están estructuradas, si son o no son sistemas de integración, esto es básico. En África, entender cómo funciona la ECOWAS o CARICOM, que eso lo hemos trabajado, solamente lo que trabajamos en clase, no otra cosa. De hecho, creo que no les hice ningún material más que las slides, porque ahí está todo lo que charlamos en clase. Lo mismo de la OTAN, ¿está bien? A lo sumo les preguntaré, bueno, pero ¿qué competencias soberanas intentó resolver a través de la OTAN? Defensa, digamos. Las preguntas van a ver que son muy puntuales, son muy específicas, no son así tan ni rebuscadas ni nada que no hayan visto, así que tranquilos. ¿Sí? Bueno, Clara, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés poner en el grupo que Sí, yo dije que aquella persona que aún no le devolví el trabajo, por la razón que sea, que me ponga un hola, así se lo reviso ahora en un rato y ya se lo devuelvo y se queda tranquilo? ¿Puede ser? dale.
Sí, ahí lo mando. Excelente. Bueno, gente, tranquilidad, ¿ok? Tranquilidad. Nos estamos viendo mañana a las 15 horas en la Facu. Yo, ni bien llegue a la Facu y tenga aula, a veces estoy en tal aula, y ahí nos encontramos y empezamos a tomar el examen. ¿Sí? Dale, profe, gracias. 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 Nos vemos Hasta mañana. mañana. Gracias a ustedes. Chao, Chau, chao. chau. Hasta mañana.